Si alguien está en prueba en esta tarde, puede decir algo bueno viene. Si cuando ves a algún hermano, alguna hermana que viene, te dice, estoy pinchado, estoy con prueba, algo bueno viene. Porque a los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. Y eso es importantísimo entenderlo, que fuiste escogido por Él. Y si Él te eligió desde antes de la fundación del mundo porque te conoció, todo lo que viene por delante está todo cuidado bajo su soberanía. Por lo tanto, nada de lo que viene del Padre para nuestras vidas es malo, todo es bueno. ¿Amén? Todo es bueno. Todo es bueno. Y aunque el enemigo trate de desviar, de torcer lo bueno de Dios, cuando amamos al Señor, la gracia de Dios hace que Él enderece tus veredas. Y lo que el diablo tornó para mal, el Señor lo torna para bien. Y eso es lo más glorioso. Ver cuando, me acuerdo el caso de Naamán, cuando quiso ahorcar a Mardoqueo. ¿Quién se acuerda de eso? El libro de Esther. Había planificado todo, orquestado algo maquiavélico para Mardoqueo matarlo en la horca. Y él murió con la misma horca que había planeado para Mardoqueo. Lo que el enemigo torna para mal, Dios lo torna para bien. El enemigo será preso de su propia trampa. A los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan para bien. Amén. Así que si te estás perseguida en la oficina, en tu trabajo, el Señor esa persecución la tornará para bien. Si en la empresa has perdido un cliente, un negocio se ha caído porque te han hecho algo malo, el Señor lo tornará para bien. No sé si alguno está recibiendo acá. Pero lo que el enemigo torne para mal, el Señor lo tornará para bien. Amén. Una oración más y vamos a la palabra, a oír la voz del Espíritu Santo, porque Él tiene cosas maravillosas para nosotros. Ponga la mano en su pecho, por favor, porque tu corazón es el punto de contacto entre vos y el Señor. Nuestro punto de contacto es nuestro corazón y la Biblia te va a hablar del corazón 10.000 veces. Y te va a decir que todo está en el corazón y que Dios va a hablar a tu corazón y que la palabra tiene que ir a nuestro corazón. Diga, Padre amado, presento mi corazón. Te pido, Señor, que saques toda piedra, maleza, todo espino, todo aquello que impida, Señor, que pueda escuchar tu voz y que tu palabra dé fruto en mi vida. Padre amado, dame ojos para ver, oídos para oír y un corazón para entender. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Toma asiento, por favor. Muy bien. Renueva nuevas fuerzas. Recibe nuevas fuerzas. Recibe nuevas fuerzas. Si hay alguna persona acá que faltan fuerzas, esta tiene que ser la tarde donde el Espíritu Santo renueve nuestras fuerzas. Si hay algo que el Señor hace en la vida de los creyentes, de los hijos, de las hijas de Dios, es darnos nuevas fuerzas. Así que voy a dar una pequeña introducción antes de comenzar con el mensaje. El tema de hoy van a ser 4 aspectos por los cuales nuestras fuerzas aumentan. 4 aspectos espirituales, 4 principios espirituales para que tu ser interior se fortalezca, para que nuestro ser interior no se desanime, sino se vigorice por el Espíritu Santo. Cuando hablamos de recibir fuerzas nuevas, escuche por favor, estamos hablando del poder de Dios vigorizando nuestro interior. ¿Está? El Espíritu Santo vigoriza tu interior y no tiene nada que ver con la edad. Gloria a Dios. Pues pueden pasar los años y podés tener las fuerzas de un adolescente. Y podés ser un adolescente y no tener la fuerza de alguien del PAMI. Porque esto es un tema del espíritu, no es un tema de la carne. Es un tema del espíritu. Así que el Señor va a fortalecer nuestras vidas hoy. Vamos a salir como pibes de 15. Amén, gritaron todos por allá. Se juntó el club de los 40, 50 y dijeron amén, amén. Muy bien. En principio. En la vida cristiana, damas y caballeros,
Vamos a transitar por distintas experiencias, por distintas pruebas, distintas adversidades. Es imposible tener una vida sin pruebas y sin luchas. La Biblia no te dice que quizás vendrán las pruebas. La Biblia te afirma que van a venir las pruebas. Y te afirma que en este mundo vamos a tener muchas veces aflicciones, pero que confiemos, el Señor ha vencido al mundo. Así que las pruebas no las tenés que llamar, las pruebas van a venir. No que la tenés que invitar a tu casa, que vengan las pruebas, no, ellas van a venir solas. No se invitan solas. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, podemos reducir, y escúchame por favor, las pruebas en dos aspectos. Todas las pruebas de la vida se definen en dos aspectos. Número uno, circunstancias difíciles. Nuestra relación con circunstancias difíciles. Y número dos, nuestra relación con personas difíciles. Repito, toda prueba en nuestra vida cristiana se va a vincular en estos dos aspectos. Todas las pruebas que pases en esta vida. Será nuestra relación con circunstancias difíciles. Circunstancias de salud, circunstancias financieras, circunstancias del matrimonio, circunstancias con los hijos, circunstancias, aspectos de la vida. Y en segundo lugar, nuestra relación con personas difíciles. ¿Ok? ¿Me estás siguiendo hasta acá? De ahí que uno necesita, para enfrentar las pruebas, y la palabra de Dios te va a exhortar una y otra vez, paciencia, que es la capacidad, el fruto de Dios para soportar las circunstancias difíciles y poder esperar en Él. O la longanimidad, que significa la capacidad de soportar personas difíciles. Un amén por ahí. No estoy hablando de tu suegra. Ojo ahí, ni nadie lo tome personal. Pero nuestra vida va a estar aborcada en esas dos dimensiones. O circunstancias difíciles o personas difíciles. Entonces, la palabra de Dios nos va a exhortar una y otra vez a no perder las fuerzas en medio de las pruebas. Porque las pruebas pueden quitarnos las fuerzas, nuestra fuerza interior puede perderse, puede acabarse al punto tal que vas a escuchar más de una vez personas que te han dicho, no doy más. Y esa frase la hemos escuchado 1000 veces. La has escuchado por la tele, en un noticiero, la has escuchado con un amigo, con una amiga, la has escuchado con creyentes muchas veces que están pasando por una prueba y en el momento de dolor te dicen no doy más, no tengo fuerza. Y es por la sencilla razón de no enfrentar el problema con las fuerzas del Señor. Porque no se enfrentan las pruebas con fuerzas humanas. Las pruebas se enfrentan con las fuerzas del Señor, con el poder del Espíritu Santo. Y de esto habló el apóstol Pablo. El apóstol Pablo pudo describir algunas pruebas que él estaba atravesando en su ministerio y en su vida. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9 al 10, te va a decir, dice, hablando él de lo que estaba pasando en su ministerio, en la iglesia, te pongo un contexto, en la iglesia de Corinto había una oposición contra Pablo y su ministerio. Se habían levantado falsos apóstoles y falsos maestros y estaban socavando el ministerio de Pablo al punto tal que le habían causado un dolor tan grande. Y él dice acá, por todo lo que él había recibido de parte del Señor y de las revelaciones que él tenía, un mensajero, que la palabra mensajero ahí es ángelos, un ángel de Satanás, que puede ser una persona endemoniada o una circunstancia en su cuerpo, depende, hay varios puntos ahí. El asunto era que era un tema permitido por Dios para tratarlo a él sobre el orgullo y la vanidad, para que no se exaltase por todo lo que había recibido. Pero eso le había causado debilidad, prueba, adversidad. Y él va a hablar cómo enfrentó la prueba tomado del poder del Señor.
que es el poder de Cristo quien te ayuda a sostenerte en las pruebas. Y luego sigue hablando de sus debilidades y de sus pruebas. Así que quizás algunas de las pruebas del apóstol pueden ser algunas de nuestras pruebas. Dice así: y me ha dicho el Señor, porque él había rogado que quitase ese aguijón de su carne: bástate mi gracia, porque mi poder, ¿qué hace el poder de Dios? Se perfecciona ¿en qué? Ojo acá, que no se perfecciona cuando sos un crack. Yo soy un crack, yo ya sé lo que yo hacer. No, es cuando nos reconocemos débiles. Decirle al lado, es cuando te reconoces débil. Es cuando me reconozco débil que el poder de Dios actúa. Entonces, el poder de Dios, dice el Señor, se perfecciona ¿en dónde? En la debilidad. Por tanto, dice el apóstol, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí, ¿qué cosa? El poder de Cristo. Ojo acá, que debilidad allá arriba está hablando del problema que él tenía en su aguijón, y ahora traduce debilidades como todas estas cosas. O sea que el aguijón puede ser un tema del cuerpo o puede ser una circunstancia que él estaba viviendo. Ojo ahí. Entonces dice, por lo cual, por amor de Cristo, él no estaba pasando por las situaciones estas porque estaba fuera de Dios o porque era un rebelde que se había apartado de la voluntad de Dios. No, Señor, por amor de Cristo, porque él lo estaba sirviendo, me gozo en las debilidades. Y empieza a decir, debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Amén. Un aplauso grandote ahí al Señor. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahora, vamos a ver con detenimiento brevemente cada una de estas debilidades que Él nombra, cada una de estas pruebas. Porque quizás pueden ser algunas de nuestras pruebas. Número 1, debilidades. Pudieran ser tanto enfermedades como propias de la condición del hombre. O sea, una debilidad puede ser una enfermedad que estés atravesando o una condición propia de tu cuerpo, una debilidad. Algo que me quita la fuerza, un problema, una situación, una predisposición de mi cuerpo. A eso se refiere con debilidades. Enfermedades o alguna predisposición del cuerpo que nos hace ser vulnerables. ¿Quién me está siguiendo acá? Debilidades. 2, afrentas. Las afrentas pueden ser maltratos e insultos que él percibía diariamente en su ministerio, ya sea por personas que no iban a la iglesia, como personas que estaban dentro de la iglesia y habían sido influenciadas por falsos maestros. Y él era afrentado, insultado, menospreciado, en otras palabras, humillado, denigrado por la gente. Esa puede ser una prueba. Y todas estas pruebas restan fuerza. Entonces lo que estamos viendo acá es qué tipo de circunstancias que atravesamos en el mundo pueden succionarnos las fuerzas, pueden consumir nuestras energías espirituales, de los cuales la palabra de Dios nos dice, ojo acá, abran bien los ojos, dice el Señor, porque estas cosas, si no son abordadas como tienen que ser abordadas, puede el enemigo usarlas para robarnos, ¿qué cosa? Las fuerzas. Entonces dijimos, enfermedades o condiciones del cuerpo. 2, algún tipo de maltrato, insulto, una afrenta. 3, necesidades. Algunas las mencionó antes el apóstol. En modo genérico, él pudo mencionar hambre, sed, frío, por carecer de suficiente abrigo. En algunos viajes misioneros, él padeció estas necesidades. Una necesidad permitida por Dios puede ser el motivo por el cual las fuerzas se vayan. 4, persecuciones. Una de las adversidades que eran habituales en el ministerio de Pablo. Persecución. No solo estamos hablando de la persecución que él sufrió por predicar de Cristo, sufrió cárcel, penalidades, aún torturas por predicar a Cristo. Puede ser no algo tan extremo, puede ser una persecución, simplemente un complot. En una oficina de trabajo, en un aula, un bullying en el colegio, un contexto familiar, un contexto en un lugar, que simplemente te señalen por tu fe. 5, angustias. Lo que se traduce como angustia, la palabra literal es estrechez,
que significa aprietos o opresiones, situaciones de presión. Todas estas cosas, damas y caballeros, nos quitan ¿qué cosa? Las fuerzas. Y como creyentes tenemos que estar muy alertas. No podemos abordar la vida sin conocimiento, porque entonces nos veremos muchas veces sin fuerzas. Y te vas a preguntar, no sé, porque me siento tan pinchado. Y es porque están succionando tus fuerzas determinadas circunstancias o no las estoy abordando como Dios me enseña a abordarlas. Pablo tenía dos prioridades en su vida y nos enseña dos prioridades para enfrentar todo tipo de prueba. Anótalo, por favor. Si vas a enfrentar estas debilidades, estas pruebas, estas adversidades, hay dos aspectos fundamentales que tenemos que tener como creyentes. Hoy vamos a tocar uno solo, pero hay dos. Número uno, él se proponía jamás, pero jamás, permitirse perder el gozo. Grábalo. Él nunca se permitía perder el gozo. Cualquiera sea la prueba, cualquiera sea la adversidad, él decía, me gozo. Y la Biblia te va a decir, me gozo, dice, por lo cual, por amor de Cristo, ¿qué hace? Me gozo en debilidades, en afrentas, en persecuciones, etcétera, etcétera. Filipenses capítulo 4, versículo 4, le habla a la iglesia de Filipos y le dice, regocijaos en el Señor siempre, lo podemos leer, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, nunca dejar de gozarse, jamás perder el gozo. Es una orden, no es que el Señor te está diciendo, hey, bueno, si te sentís bien, alégrate un poco. No, te está diciendo, no permitas que el gozo se pierda. Es una orden, regocijá. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, damas y caballeros, que hemos nacido de nuevo, tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón. Todos, repito, los que hemos nacido de nuevo acá, tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, allí en casa. Si hay alguien que ha nacido de nuevo, tiene el Espíritu Santo acá. Tiene el gozo del Señor. En otras palabras, tenemos la capacidad dada por Dios para tener gozo en medio de situaciones imposibles. Regocijaos. Santiago capítulo 1, versículo 2, el hermano de Cristo, Santiago, líder en la iglesia de Jerusalén, le habla a la iglesia y le dice, hey, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Una y otra vez, la primera directiva, si estoy en prueba, si estoy en lucha, cualquiera sea la lucha, debilidad, afrenta, persecución, necesidad física, económica, etcétera, jamás perder el gozo. Y no porque seas guapo y no te lo vas a perder porque vos sos guapo, no, porque el Espíritu Santo que está acá es el que nos da el poder sobrenatural para gozarnos en medio de la prueba. Amén. Amén. Por eso vas a escuchar los testimonios que escuchamos hoy y la semana pasada. Porque en un cuadro tan terrible tenía paz, como que queda tranquilo, ¿de qué me está hablando? Vamos a orar. Y era un cáncer garrafal con un tumor enorme. ¿Y esa paz quién la da? El Señor da esa paz. No es para decir qué bueno, qué bárbaro. No, es Cristo en nosotros. Número uno, jamás perder el gozo. Número dos, en medio de la prueba y de la adversidad, no solo es no perder el gozo, que sería el tema para otro sermón, el mensaje de hoy, es permitir que el poder de Cristo nos fortalezca. La palabra de Dios enseña que el apóstol Pablo permitía que el poder de Cristo lo fortaleciera. Dice, que repose sobre mí el poder de Cristo. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo es poder acá, dínamo, poder, esa palabra es poder. Todo lo puedo en Cristo
que me fortalece. Todo creyente, escuche por favor, todo creyente tiene el poder de Cristo en su vida. Por lo tanto, tenemos la capacidad de Cristo para enfrentar todas las pruebas. Las fuerzas son renovadas por el poder del Espíritu Santo. Un cristiano es vigorizado. La palabra sería literalmente en griego energizado. Un cristiano es energizado por el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu nos energiza, nos fortalece para seguir adelante cuando todos caen. En una situación que sería imposible seguir adelante. En una situación que sería imposible tener nueva fuerza, el Espíritu de Dios en nosotros, damas y caballeros, nos vigoriza, nos energiza, nos impulsa, provoca el querer como el hacer, la buena voluntad de Dios. Vas a servir al Señor por el poder del Espíritu Santo. Vas a enfrentar prueba por el poder del Espíritu Santo. Vas a sacar fuerza de debilidad por el poder del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. La ausencia, escúchame por favor, la ausencia de fuerzas. Entonces ya nos estamos dando cuenta de algo. Cuando perdemos las fuerzas, lo que estamos perdiendo es la intervención del poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando un creyente pierde las fuerzas del Señor, lo que está perdiendo es la intervención del poder del Espíritu Santo. Entonces, la pregunta sería, ¿cuándo recibo el poder? ¿Cuándo puedo liberar el poder del Espíritu Santo? ¿Cuándo, de qué manera mi vida se fortalece en Dios y mis fuerzas son renovadas? Por lo menos 4 aspectos vamos a ver en esta tarde, en los minutos que restan. 4 aspectos de cómo nuestras fuerzas son renovadas. ¿Amén? Número 1, arrancamos con el mensaje. Salmos, capítulo 92. Y clave, verso 10 ahí, capítulo 92, verso 10. Dice así, pero tú aumentarás, ¿qué cosa? ¿Alguno necesita que las fuerzas se aumenten? Tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido, ¿qué dice ahí? Ojo que alguno puede carretear y pensar cualquier cosa, el aceite, el Espíritu Santo y todo lo demás. Acá lo que está diciendo el salmista es, las fuerzas del búfalo estaban en sus cuernos. ¿Me está siguiendo hasta acá? ¿Sí? La fuerza del animal está en los cuernos. Era una práctica antigua de aquella época lustrar con aceite los cuernos de los búfalos para que brillaran. ¿Alguien me está siguiendo? Entonces la metáfora que está diciendo el salmista es que el Señor iba a aumentar su poder como los cuernos del búfalo y va a estar lubricado. En otras palabras, lo que está diciendo es, el Espíritu Santo me ha vigorizado como un búfalo. Amén, ahí. Vas a ser un búfalo carreteando. Como un toro cuando saca. Así se siente alguien lleno del Espíritu Santo. Cuando tiene un problema, una adversidad, es como un búfalo que viene carreteando, corriendo. Dice, tú aumentarás mi fuerza como la del búfalo. Seré ungido con aceite fresco, vigorizado. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos y oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. Verso 12. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Hablando de resistencia y permanencia.
El Espíritu Santo, cuando te fortalece, no solo te da la fuerza y el vigor de un búfalo, sino que te da la capacidad como la palmera de permanecer en medio de las pruebas. Si hay algo que tiene la palmera, es que en medio del huracán puede que doblarse por las fibras que tiene y no se va a quebrar. Quien es fortalecido por el poder del Espíritu Santo, aunque le soplen los vientos fuertes, no se va a quebrar. Aleluya. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Aleluya. No te va a agarrar el PAMI. Primer principio, nuestras fuerzas aumentan, escúchame, cuando estamos en una relación íntima con Dios. Cuando estás plantado en los atrios, dice, plantado en los atrios, en la casa de nuestro Dios. Es una metáfora que te está hablando de la intimidad con Dios. Una persona que tiene una relación íntima con Cristo es llena del poder de Cristo. Una persona, un creyente que es lleno, tiene una relación íntima con Cristo, tiene fuerzas nuevas. Nuestras fuerzas aumentan cuando nuestra relación es más profunda con Dios. Quiere decir que cuando nuestras fuerzas disminuyen, cuando nuestras fuerzas se van, es porque estamos enfrentando un problema no tomados de la mano del Señor. Quizás lo estás enfrentando en tu capacidad, en tu inteligencia, en mi inteligencia, en mi experiencia, o en mi valor, en mi vigor. No, Señor. Las fuerzas del cielo, de Dios, de Cristo, no se van cuando estoy en intimidad con Él. ¿Quién me está siguiendo acá? Cuando estamos en relación íntima con el Señor, plantados en sus atrios, significa en relación. O sea, la relación de ese creyente no es un domingo a la semana. La relación de ese cristiano, esa cristiana, es todos los días, las 24 horas, los 7 días de la semana. Está tomado de Cristo, está tomada de Cristo. Por lo tanto, sus fuerzas, ¿qué hacen? Aumentan. Como las del búfalo. Se siente vigorizada. Está vigorizado por el poder de Dios. Aunque los años pasen, ese hombre, esa mujer, interiormente tiene las fuerzas del Señor para enfrentar cualquier desafío. ¿Amén? 2. Entonces el primer principio es, las fuerzas aumentan cuando nuestra relación con el Señor es más profunda. ¿Ya? Cuanto más profunda, más íntima nuestra relación con Dios, más fortalecido soy. 2. El profeta Isaías le está hablando al pueblo de Israel y les está anticipando la cautividad en Babilonia y cómo el Señor los iba a liberar. De que Él no iba a pasar por alto su situación. De que de ninguna manera Dios desconocía su sufrimiento y su dolor en medio de la prueba. Entonces el Señor empieza a hablar de lo que Él hace y de su poder, de cómo Él crea las estrellas. Si lo lees el contexto que está hablando Isaías, Él va a hablar de Dios como creador, de cómo cada estrella la llama por su nombre. En otras palabras, el poder de Dios sustenta cada órbita de todas las estrellas del universo. Él es el orden, Él ordena la armonía perfecta del universo en el cual estamos habitando. Que su poder es tan grande y tan glorioso que no lo podemos entender. Entonces comienza a decir Isaías capítulo 40, verso 27, ¿por qué dices, oh Jacob, o sea Israel, el pueblo de Israel, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? O sea, ¿cómo te atreves a decir de que Dios no conoce tu situación? Eso le está diciendo. ¿Cómo se te ocurre pensar
que el Señor no conoce lo que estás atravesando? ¿Cómo se te ocurre pensar de que Dios no sabe por el dolor, por la tristeza, por la angustia, por la prueba, por la debilidad, por la circunstancia en la cual estás? Dicen, ¿cómo se te ocurre tal cosa? Verso 28, no has sabido, no te has enterado, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. O sea, que Él sabe todo, que Él es creador del universo, creador de la tierra, creador de la vida, que te creó a vos. ¿Cómo si Él te creó no sabe por lo que estás pasando? Que no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Verso 29. Él, el Señor, esto es palabra para alguno acá de parte del Espíritu Santo, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y cansan, los jóvenes pueden flaquear y caer, pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ese es nuestro Padre Celestial. Él es el que renueva la fuerza. Dice, no desfallece, no se cansa. Los jóvenes, te pone el ejemplo de los jóvenes porque son los que más pilas tienen, los que más fuerza tienen. Dice, los jóvenes, aún con su juventud, se cansan. Y se caminan y se fatigan, pero los que esperan, y ahí está el secreto, anótalo por favor, segunda clave para ser renovado. Te dije la primera, tener intimidad con Dios. Tener una estrecha relación con el Señor. No tener que, Padre, pido fuerza nueva, no, es relación con Él, íntima, vas en el auto, Señor, renová mi fuerza, estás en el colectivo todo apretujado, Señor, renová mi Padre amado, estás en la facultad, estás en el trabajo con la máquina, Padre amado, es relación con Él. Dos, clave acá, los que esperan en Jehová. Alguien paciente que puede esperar en Dios y confiar en Él en medio de la prueba, será fortalecido con el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. La capacidad de confiar y esperar en el Señor. El no desesperarnos. Porque la respuesta se tarde. El que sepa esperar, la que sepa esperar acá, en medio de la prueba, será fortalecido. Los que esperan en Jehová recibirán nueva fuerza, porque Él le da fuerza, esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. O sea, en otras palabras, Él no necesita nada nuestro para fortalecer nuestras vidas. No es que necesita que tenga, bueno, hay que ponerle ánimo, una buena voluntad. No, Él va al que no tiene nada. Si alguno está acá tipo piltrafa, si alguna vino acá tipo piltrafa, que no da más, sepa que el Señor multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. Aleluya. Él te va a levantar como las águilas. Aleluya. Pero la clave, esperar en el Señor, no desmayar. Perseverar hasta el final. Los que esperan en Jehová son los que no retroceden. Los que esperan en Él. Los que confían en la respuesta del Señor. Los que saben que están orando y el Señor los escucha. Y que el Señor los escucha, saben que tienen la respuesta y que la respuesta está en camino. No es gente que le pide a la nada. Ojo acá, estoy orando, pero es como que le está hablando al aire, no confía. Repite algo porque es religioso nomás, pero no está orando en realidad. El que ora en serio, confía y espera en el Señor. ¿Y por qué Dios no me responde? Todavía no empezó a orar. ¿Y por qué Dios no me responde? No empezó a orar todavía.
Porque el que ora sabe que Dios lo escucha, y si Dios lo escucha sabe que tiene lo que ha pedido. Aleluya. Los que esperan en el Señor. Los que esperan. ¿Cómo si Touja que estoy orando? Porque estás esperando en el Señor. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Esperás en Cristo, hijo. Esperás en el Señor. Aunque tus ojos todavía no ven la respuesta, el Señor está obrando. Él está en camino, Él está en control de todas las cosas. Quien sabe esperar en Dios y no se desespera, confía en el Señor, sabiendo que Él está obrando, tendrá nuevas fuerzas. Una señal de que perdemos las fuerzas es que no estamos esperando en el Señor. Estamos esperando en cualquier cosa, menos en el Señor. Quien espera en Cristo, si algo que tiene es fuerzas nuevas. Tercer aspecto, por lo cual somos renovados en nuestras fuerzas, Efesios capítulo 1, verso 15. Nuestras fuerzas aumentan cuando somos conscientes del poder de Cristo que actúa en nosotros. Hay muchas pruebas y en algunas situaciones son tan intensas que nos olvidamos quién está en nosotros. Esto le pasó a los apóstoles. No está acá en la pantalla. Ellos estaban en la barca, habían venido de un día donde vieron a Dios obrar milagros, sanidad, resucitar muertos, sanar enfermos. El Señor estaba durmiendo en la popa del barco y de repente se levanta una tempestad en el mar, como las pruebas que a veces no preguntan, a veces uno las olfatea, ¿viste? Las ves venir, pero las peores no son las que ves venir, las peores son las que surgen de repente. ¿Quién me está siguiendo acá? Bien, a los apóstoles la tormenta, la tempestad les surgió de repente. Y en el de repente se olvidaron que Cristo estaba con ellos. Y empezaron, nos morimos, nos morimos, nos morimos. Y lo despertaron al Señor como diciendo, nos morimos. Se olvidaron de lo que horas atrás habían vivido. Habían visto a Jesús obrar milagros, habían visto al Señor liberar demonios, habían visto la mano del Padre y de repente una prueba los hizo olvidar de todo lo que habían vivido. Entonces, somos fortalecidos, escúchame, cuando somos conscientes del poder que tenemos en el Espíritu Santo. Fíjate, Efesios capítulo 1, verso 15. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. El apóstol Pablo está orando por la iglesia de Éfeso. Y vamos a ver qué está pidiendo. Verso 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé ¿qué cosa? Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Esto no significa saber, porque uno puede leer y no tener conocimiento. Lo que significa es tener revelación vivencial, un conocimiento experimental de lo que Él está hablando. O sea, algo que Dios te lo da. A Cristo lo vas a conocer cuando el Espíritu Santo te lo revela a través de la palabra de Dios. Me voy para acá. A Cristo lo conocemos cuando el Espíritu Santo lo revela a través de la palabra de Dios. Tenemos este conocimiento que es vivencial. Entonces le está diciendo, hey, yo quiero que tengan, y oro porque esto lo da Dios, no lo puede dar el hombre. Nadie te lo puede dar, solo Dios. Él te puede dar este conocimiento. ¿Y dice qué conocimiento? Fíjate, pasamos. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepas cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Número 1, que es la esperanza de la vida eterna en los cielos. ¿Cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Las riquezas espirituales que el Señor tiene. Y
¿Y cuál la supereminente grandeza del poder para con nosotros, los que creemos? Número 1 ahí, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a la diestra en lugares celestiales. Es el poder del Espíritu Santo en nosotros. ¿Alguien está escuchando el Espíritu Santo acá? Ojo acá, es importante entender que el apóstol está orando no para que reciban poder, está orando para que se abra el entendimiento y sepan el poder que tenemos los creyentes. Porque dice el poder, ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? El poder viene desde el momento que creímos. Y es el mismo poder del Espíritu Santo que levantó a Cristo de entre los muertos y lo sentó a la diestra. En otras palabras, es un poder para enfrentar cualquier prueba, cualquier adversidad. Si hay una prueba o lucha en nuestra vida, damas y caballeros, los verdaderos creyentes tenemos el poder de Cristo en nosotros. Aleluya. Es el poder de Dios que de la misma forma que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en lugares celestiales, de la misma forma el poder del Espíritu Santo nos levanta del piso cuando no tenemos fuerza y nos pone en una posición de victoria. Aleluya. El poder del Señor esa experiencia muchas veces no es vivida porque es desconocida. Y necesito tener luz de Dios, una mente iluminada por el Espíritu Santo para entender la dimensión del poder que está actuando en nuestras vidas. Este poder está vivo y activo en nosotros. Cuando un creyente se dispone a vivir en el Espíritu, ese poder se activa. No es que vos lo manejás el poder, recibe poder, cae poder. No es así. Nadie maneja nada. El único que maneja todo, ¿quién es? El Padre. Él es el que da, Él es el que ilumina. Y el apóstol está diciendo, oro para que reciban luz y entendimiento del poder de Dios que está en nosotros para enfrentar cualquier prueba. Porque levantó a Cristo de los muertos. ¿Cómo no me va a levantar en medio de la prueba? ¿Cómo no nos va a sostener en medio de la tormenta? ¿Cómo no nos va a fortalecer cuando nos sintamos débiles? Por eso el apóstol dice, me voy a gloriar en las debilidades. Si el poder de Cristo, que es el que levantó de los muertos al Señor, se perfecciona en nuestra debilidad. Entonces, si te sentís débil, hija, hijo, entonces hay que alegrarse, porque el poder de Cristo va a trabajar en nosotros. ¿Y sabés qué va a pasar? El que se va a llevar la gloria es el Señor. En medio de esa prueba, de esa tormenta, de esa debilidad, el Señor se va a llevar la gloria. Último aspecto. Efesios 3:14. Nuestras fuerzas aumentan cuando nos sometemos a la palabra de Dios y al Espíritu Santo. Termino con esto. Por esta causa doblo mis rodillas otra vez ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. El poder de Cristo actúa en nuestras vidas y independientemente de la edad que tengamos, somos fortalecidos en nuestro ser interior. El poder de Cristo no va a venir sobre tu cuerpo. El poder de Cristo vendrá sobre mi espíritu. Por eso la palabra de Dios dice que aunque este hombre exterior, hablando del cuerpo, se desgaste con los años, y ve, por más que te tiñas, por más que te arregle, por más los años pasan, hijo. ¿Sí? No te rías, pues pasan para vos también, no para mí. Bueno, aunque este estuche se va desgastando y uno hace ejercicio y trata de mantenerlo, el interior se renueva. Si hay algo que tiene que ser fortalecido,
es nuestro espíritu con el poder del Espíritu Santo. La gente trata de renovarse haciendo cosas. Algunos se van de vacaciones, está fenómeno que te vayas de vacaciones, por favor, ¿eh? El que te dice, no, se va de vacaciones. No, es de envidia que no se puede ir. Está buenísimo, pero acordate, las fuerzas nuevas no vienen por irte de vacaciones. Hay algún compradora compulsiva que quiere comprar para sentirse bien y agarra que se quiere comprar siempre algo nuevo. Comprate todo lo que quieras y más, pero las fuerzas nuevas no vienen por comprarte algo. Hay gente que se quiere escapar tomando cosas y esto y el otro y para tratar de renovar. No, el Señor dice, aunque el aspecto físico de nuestra persona se debilita con la edad, la persona en su interior debería crecer y fortalecerse cada vez más a través del Espíritu Santo, quien impartirá la energía, revitalizará e investirá de poder al cristiano obediente y comprometido. Cuando uno es obediente a la palabra de Dios y comprometido al Espíritu Santo, el Señor nos vigoriza, nos fortalece, nos revitaliza. Amén. Una vez, hace muchos años atrás, un hombre llamado Caleb, que seguro se van a acordar acá. Hasta hay una canción, que es vieja la canción. ¿La sabés? ¿La tenés? No la tenés, la sabés. Pero dame ese monte. ¿Sí? Caleb tuvo a los 45 años, fue enviado por Moisés junto con Josué y otro grupo de 10 espías, eran 12. Y fue enviado por Josué, el líder espiritual de la nación, para ver la tierra que Dios les iba a entregar. Y claro, cuando entraron en la tierra y vieron las ciudades amuralladas y vieron hombres de gran estatura, los que no tenían fe se atemorizaron. Pero Josué y Caleb, que eran hombres de fe, en vez de ver los problemas como un fin, vieron los problemas como un medio que Dios usa para levantarlo. Alguno lo recibió por ahí. En vez de ver las pruebas y las luchas como el fin, vieron las pruebas y las luchas como un medio que Dios usa para levantarnos. ¿Ah? Entonces vinieron los 10 espías que no tenían fe y dijeron, las ciudades son amuralladas, la gente es grande, son gigantes, somos como insectos, nos van a aplastar. Atemorizaron a toda la nación. Pero solo Josué y Caleb tenían un espíritu diferente. A ver, diga espíritu diferente. O sea que no es el tema la situación, es el espíritu con el cual lo encaramos. No es el tema el problema, es el espíritu que tenemos. El problema es el mismo para todos. Lo que no es lo mismo es el espíritu que tenemos para encarar una situación. Y Caleb dijo, ¡hey! Paren acá, pues ya se estaban enloqueciendo todos, ataque de pánico y desesperación y esto y queja y duda y ya empiezan los problemas. ¡Ey, ey, ey! Si Dios está con nosotros, aunque sean gigantes, los vamos a comer como pan. Y eso te dice el Espíritu Santo acá, ¿eh? Aunque la prueba sea enorme, si el Señor está como pan, como pan, así será como pan. Entonces Dios le da una palabra. Ese día, esa hora, Dios le da una palabra. Aunque Josué, escúchame, iba a ser el sucesor de Moisés, Dios no le da la promesa a Josué, le da la promesa a Caleb. Y le dice, por cuanto Caleb, hijo de Jefone, no me negó y tuvo un espíritu diferente, decirle que el lugar que él estuvo espiando, donde él caminó, donde todos vinieron con malas noticias, y él dijo que había buena, ese lugar se lo doy yo. Y quizás alguno está escuchando el Espíritu Santo acá. Dios te está dando la tierra que otros no quisieron. Ojo, lo que otros vieron como un problema y él vio como una oportunidad, Dios se lo estaba dando porque le creyó al Señor. Pasaron 40 años en el desierto y 5 años de conquista.
Y batallaron y pelearon y conquistaron toda la tierra. Josué era el líder sucesor de la nación, pero no tuvo la promesa de Caleb. Entonces Caleb se para y habla con Josué y le empieza a decir, Josué capítulo 14, verso 10 dice, ahora bien, le está hablando a Josué, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora aquí yo soy de edad de ¿cuánto? 85 años, y todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mis fuerzas entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, para salir y para entrar. Dame pues ahora ese monte, el cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. ¡Aleluya! ¡Así será! Un aplauso grandote al Señor ahí. Un aplauso a la palabra de Dios. Te alabo, Jesús. Póngase de pie, por favor. Soy de edad de 85 años, dijo el viejito Caleb. Y tengo las mismas fuerzas que tenía antes. El poder del Espíritu Santo vigoriza tu ser interior. Y no importa la edad ni el aspecto físico, las fuerzas del Espíritu Santo te van a vigorizar para conquistar tu promesa. Quien es un creyente de promesa, es un creyente de poder. Un creyente de promesa es un creyente de poder. Levante sus manos conmigo, vamos a orar. Diga, Padre amado, en esta tarde gloriosa he escuchado tu palabra, Señor, y tu palabra es fiel y verdadera. Amado Padre, me has exhortado, Señor, para tener gozo en medio de las pruebas y ser fortalecido con el poder del Espíritu Santo. Que las pruebas y las luchas son instrumentos que tú usas, Señor, para promover mi vida. Pero si no las abordo como tengo que abordarlas, mis fuerzas se pueden perder. Amado Señor, nos has hablado en esta tarde que recibimos nuevas fuerzas cuando tenemos una intimidad profunda contigo. Por eso pido ahora que tu Espíritu Santo toque mi vida, me exhorte a tener comunión. Amado Padre, toca mi corazón. Perdóname, Señor, si he perdido el tiempo, si he enfriado mi comunión íntima. Amado Señor, tu palabra dice que yo recibo fuerzas nuevas cuando soy consciente y no me olvido que me has dado el poder del Espíritu Santo. Amado Padre, que me has dado el poder de Cristo en mi vida, Señor. Amado Señor, que el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos está en mi vida para levantarme de cualquier adversidad y de cualquier situación. Señor del cielo, me has exhortado en el libro de Isaías a no olvidarme que tú lo conoces todo, que los que esperan en Jehová recibirán nuevas fuerzas, y me has exhortado a tener paciencia y saber esperar en ti en medio de los problemas, porque quien espera en ti, amado Señor, recibe fuerzas nuevas. Amado Padre, me has hablado, Señor, que tu poder fortalece mi ser interior cada vez que guardo tu palabra y me comprometo con tu Espíritu Santo. Por eso, Señor del cielo, queremos alabarte y darte gracias, comprometernos en este año en hacer tu voluntad, en seguir y guardar tu palabra, porque quien guarda tu palabra es fortalecido. Amado Señor, gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así el Padre va a fortalecer tu vida. En las pruebas, en las luchas, en las adversidades, el Señor te levantará. Amén.
Vamos a declarar todos aquí y allí en casa también. Tenemos la declaración. Declaramos que nuestras fuerzas son nuevas cada día. Dígalo. Comenzamos el año 2024 con las fuerzas del búfalo. Cada uno de nosotros conquistará su monte personal porque nuestra confianza está puesta en Jehová, nuestro Padre eterno. Amén y amén. Gloria.